Continuamos el estudio sobre el desánimo, especialmente en cuanto a pelear la buena batalla. Y hoy nos toca pensar de la espada del Espíritu. En Efesios 1, verso 17, el apóstol Pablo escribe: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las piezas que hemos considerado hasta ahora de la armadura que tenemos que poner son piezas defensivas, son piezas puestas para defendernos, son puestas para proteger el cuerpo. Como hemos visto ya, los lomos ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. El escudo de la fe es para apagar los dardos del fuego del maligno, y el yelmo de la salvación es para proteger la cabeza. Ahora, la espada es la parte ofensiva de la armadura. En cierto sentido, por supuesto, la espada nos protege. Nos defendemos con la espada, pero es también la parte de la armadura que usamos para avanzar contra el enemigo. Las otras partes nos ayudan a defendernos de los avances del enemigo. La espada usamos para avanzar contra el enemigo. En tiempos antiguos, las espadas que usaron fueron livianos y fácil para usar. Sería difícil luchar contra el enemigo si la espada fuese pesada y difícil para usar. Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu y después explica que esta espada es la palabra de Dios. No hay cuestión aquí, no hay duda. La espada que usamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es pesada, y con la ayuda del Espíritu Santo es muy fácil usar. En Mateo capítulo 4, vemos que esta fue la manera en que Jesús derrotó a Satanás. Él simplemente tomó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Jesús simplemente citó varias referencias en el Antiguo Testamento. Jesús citó lo que ya fue escrito. Él, siendo Dios y siendo también el mismo Verbo, podía haber dicho cualquier cosa. Podía haber hablado alguna nueva palabra, pero no lo hizo. Solamente citó lo que ya fue escrito. Él nos enseña cómo nosotros podemos avanzar contra el enemigo y vencerle por la palabra escrita. No venceremos al enemigo por nuestras ideas, ni tampoco por las palabras e ideas de otras personas. Es indispensable que usemos la palabra escrita. La espada es la palabra escrita de Dios. Esto nos enseña de nuevo la necesidad de aprender y conocer la palabra de Dios. En esta batalla no vale mi idea, ni su idea, ni la idea de otros, sino solamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos contra el enemigo con la espada liviana de la palabra. Simplemente escrito está. Escrito está. Esta es nuestra arma ofensiva, la arma que usamos avanzando contra el enemigo. Satanás puede refutar nuestra palabra, nuestra idea, pero no puede contra la palabra escrita. No tiene defensa contra la palabra escrita. Vamos a leer una porción en 2 Samuel, capítulo 24 y verso 9, que dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres.
Aquí tenemos un censo que tomaron del pueblo de Israel, los soldados, y notamos aquí que había 800 hombres de Israel que sacaban espada, y 500,000 en Judá, que sacaban espada. Esa frase, sacaban espada, habla de que fueron capaces de usar la espada, o sea que fueron entrenados en usar la espada. En aquel tiempo la espada fue la arma principal del soldado. Una persona que sabía usar la espada fue un buen soldado. Nosotros estamos contemplando la necesidad de no desanimarnos en cuanto a pelear la buena batalla de la fe. De ahí vemos la importancia de utilizar bien la espada, la palabra de Dios. Notamos en esta porción de Escritura que no contaron aquellos que fueron dueños de espadas. No dice que había 800,000 hombres que fueron dueños de espadas, o que tenían espada en su casa. ¿Cuántos miles de creyentes han comprado Biblias? Y hay muchos creyentes que tienen 2 o 3 o posiblemente más Biblias en su casa. Y hay muchos creyentes que conocen porciones de la palabra de Dios por memoria, pero no son buenos soldados que sacan espada, porque no saben usar la palabra del Espíritu como la arma, como una arma para avanzar contra el enemigo y así vencerle. Es una cosa ser dueño de una Biblia y otra cosa saber usar esa Biblia. La espada es un instrumento de destrucción. La espada fue usada para destruir, matar y así eliminar al enemigo. Dios nos ha dado la espada del Espíritu. Dios nos ha dado su palabra. Como dijimos, es un instrumento liviano y fácil de usar si permitimos al Espíritu Santo revelarnos esa palabra. Con ella podemos avanzar contra el enemigo y así vencerle. Vamos a notar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo habla de las armas carnales y las armas poderosas en Dios. Hay muchas armas carnales que el hombre usa para pelear la buena batalla, pero no puede tener éxito con esas armas. Necesitamos usar solamente las armas poderosas de Dios, la palabra de Dios. Y esto es para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es nuestra lucha, luchando contra los poderes malignos, contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo se levantó, Satanás se levantó así contra Dios y contra la autoridad del Altísimo. Y así también sigue hasta el día de hoy. Con la ayuda del Señor vamos a continuar pensando sobre el uso de las armas poderosas de Dios. Que el Señor bendiga ricamente.